Hola, muy pero muy buenos días. Otra vez por aquí de nuevo bajo la gracia del Señor y la alegría que siempre nos caracteriza de poder llevarle a usted una palabra que, como siempre lo digo, le va a bendecir abundantemente su vida. Hoy hablaremos de un tema muy especial, muy crucial, que sí o sí todo ser humano pasamos por ahí. Hoy vamos a hablar, según la gracia de Dios y la misericordia del Señor, vamos a hablar sobre el quebrantamiento. Dice así la preciosa palabra del Señor en segundo libro de los Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. Dice la preciosa palabra del Señor, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios. Póngale bastante atención, mi amado, a esta palabra, para que usted se dé cuenta como cristiano, como persona nacida de nuevo, qué es lo que usted está aportando en su interior. ¿Cuáles son las riquezas que ya el Señor depositó en su espíritu? Dice la palabra que todo creyente nacido de nuevo, ojo con esto, mis amados, esto es un tesoro que solamente lo tenemos los renacidos de nuevo, los que hemos aceptado el glorioso evangelio de la paz y de la gracia y de la misericordia de Dios. Los que hemos recibido su palabra, tenemos un tesoro que sí o sí ya el Señor no lo entregó. Lamentablemente, el problema de muchos creyentes es no darse en cuenta de tremendo tesoro ya el Señor depositó en nuestro espíritu. El tesoro que el Señor depositó en nuestra parte interior. La Biblia dice que este tesoro está en vasos de barro. Entonces la pregunta es, ¿qué sostiene este tesoro? ¿O qué camufla este tesoro? ¿O qué está protegiendo este tesoro? Diga conmigo, la parte externa. En esta palabra muchas veces es el mismo cuerpo de nosotros el que está sosteniendo ese tesoro, y la parte exterior de la persona. En la palabra amplificada, ¿no? En la parte exterior podemos ver muchas cosas, como son profesiones, como son riquezas, como son estatus social, mucha cosa que hay en la parte exterior. Ahora, quiero decirle algo: este tesoro solamente lo tenemos los que hemos nacido de nuevo. La persona inconversa no tiene este tesoro. Le explico: cuando uno ha aceptado al Señor Jesucristo, dice la palabra que el Señor por su palabra regeneró, hizo renacer nuestro espíritu, cobró vida a nuestro espíritu. Lo que el ser humano, lo que el cristiano necesita para la victoria, ya el Señor lo depositó en nuestro espíritu. Es decir, dentro de nosotros, mi amado hermano, mi amado creyente, tenemos un tesoro dentro de nosotros. Ahora, ¿cuál es la situación? Que el Padre de la Gloria desea que nosotros manifestemos ese tesoro. En otras palabras, que nosotros dejemos salir esa bendición que ya está en nuestro espíritu. Ahora, el tema que nos ocupa, por eso es que vamos a hablar del quebrantamiento, es cuál es la forma, o cuál es la estrategia, o cuál es el medio en lo cual Dios usa para que saquemos ese tesoro, para que liberemos ese tesoro en vista de la bendición de la humanidad. Esa es la causa principal por qué viene el quebrantamiento. Yo me hago una pregunta: ¿por qué tiene que venir el quebrantamiento para sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu? ¿Acaso no podemos hacerlo voluntariamente? Mire, lamentablemente no. El ser humano siempre está protegiendo su parte externa, siempre está protegiendo su buena imagen ante los hombres, así en comillas. Muchas veces el Señor Jesús dijo: ustedes, el problema de ustedes para no ver mi gloria es que buscan la gloria de los hombres. En otras palabras, buscan estar bien ante los ojos de afuera, y por eso es que no recibimos la gloria que viene de arriba. Entonces, mi amado, vamos a estar muy pendientes, porque sí o sí
Ya le digo que si nosotros voluntariamente desearíamos mirar la forma cómo sacar esa bendición que ya está acá, ese tesoro, para bendición de muchas personas, no tendríamos que pasar por ese proceso tan doloroso, mi amado. Ese proceso tan doloroso que se llama el quebrantamiento. Ahora, dice la Biblia, dice que estamos atribulados en todo. Póngale cuidado, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Póngale bien cuidado a esta preciosa palabra del Señor, porque cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, el mensaje que el Señor le manda a su pueblo para cuando vengan las pruebas, vengan las dificultades o venga el quebrantamiento, seamos totalmente diferentes. Nosotros no podemos responder ante las tribulaciones, ante las aflicciones, como responde la persona que no tiene esperanza. Nosotros tenemos que responder de otra manera. Por eso aquí dice, perseguidos, mas no desamparados, atribulados, mas no angustiados. Somos diferentes, mi amado. ¿Por qué? Porque es debido a un tesoro que nosotros tenemos internamente. Y dice la palabra, llevando en el cuerpo. Póngale bien cuidado lo que dice la Biblia, llevando en el cuerpo. ¿Llevando en dónde? En el cuerpo. En la parte exterior. En otras palabras, este cuerpo es el vaso de barro en el cual por dentro, espiritualmente, internamente, tenemos un tesoro que nadie nos lo va a quitar. Nadie. Ya el Señor regeneró nuestro espíritu. Ya el Señor nos dio las arras de la eternidad, que es el tesoro que tenemos ahí. Nadie nos va a arrebatar esa bendición maravillosa. Por eso el apóstol Pablo dijo, ni lo alto, ni la vida, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es debido a ese tesoro que tenemos internamente nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces los creyentes caemos en el lazo, en la tentación que siempre vive el inconverso, que es valorizar, darle mucho poder a la parte externa, que vamos poco a poco descuidando la parte espiritual, la parte interna, donde en realidad está toda la victoria. Por eso nosotros no podemos caer en la misma tentación que cae el inconverso. El inconverso le viene una dificultad, le viene un momento difícil, y la Biblia dice, no llames conspiración a todo lo que este pueblo le llama conspiración. Nuestro vocabulario, mi amado, tiene que ser diferente. Nuestro vocabulario en medio de la dificultad tiene que ser de esperanza, de bendición. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya la tenemos. ¿Dónde está? Diga conmigo, está en nuestro espíritu. Entonces, por eso es que aquí la Biblia dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida del Señor Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oiga, póngale atención. Lo que nos pasa es que a veces queremos de que la vida sea color de rosa. A veces queremos de que no nos pase nada malo, de que nada venga a interferir en nuestro gozo, en nuestra alegría, y estamos bien equivocados. Porque el Señor, vuelvo y le digo, ha depositado algo tan grande en nuestro espíritu, que se llama el tesoro, que el Señor dice, esto no quiero que se quede con usted y se vaya a la tumba con usted. Quiero que usted extraiga esa bendición que ya la deposité en su espíritu y me sea de bendición a muchas personas. Por eso es que el proceso, mire el proceso lo que es, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que la vida del Señor Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Dice la palabra, porque nosotros que vivimos
nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Siempre, mire, mi hermanito, gústele o no le guste, siempre estamos entregando a la muerte. ¿Para qué? ¿Será que el Señor quiere vernos sufrir así gratinianamente? ¿O es que el Señor hoy se levantó como de malas pulgas y nos quiere pasar por un proceso? No. El Señor sabe que el quebrantamiento es la única manera en que podemos extractar, sacar todas esas bendiciones que ya están en nuestra parte interna, en nuestro espíritu. Dice, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, mire, ¿cómo fue la muerte del Señor Jesús? Porque aquí la Biblia dice que nosotros llevamos siempre y que estamos expuestos a la muerte. Es por causa del Señor Jesús, para que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Lo que tenemos que entender es cómo fue la muerte del Señor Jesús. Porque si usted no entiende cómo fue la muerte del Señor Jesús, entonces estamos pensando en que nos van a crucificar. No es eso. Mire lo que la Biblia dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Mire esto tan lindo y tan precioso. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ojo, no cae en tierra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta palabra el Señor Jesús la dijo en un contexto cuando Él estaba anunciando su muerte. ¿Cómo se comparó Él? Él se comparó como al grano de trigo. Igual, lo que Él se comparó, dice la palabra, que así como es el Señor, somos nosotros en este mundo. Si Él se comparó como el grano de trigo, significa que nosotros también somos granos de trigo. Pero ¿qué sucede? Los que somos del campo podemos interpretar esto mejor. Toda semilla, sea de trigo, lo que sea, está protegida por un cascarón. Está protegida por una cáscara. ¿Qué es lo que sucede? Esa cáscara se tiene que romper. Esa cáscara se tiene que disolver para que en realidad la semilla germine y produzca y dé fruto en abundancia. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa cáscara? Pues esa cáscara es el vaso de barro que sostiene el tesoro. Esa cáscara muchas veces es nuestro propio cuerpo, nuestras propias intenciones, nuestros propios deseos, nuestra propia comodidad, nuestra propia imagen que tenemos que muchas veces defender allá afuera. Y ese montonón de situaciones que prácticamente hacen que el cristiano se acomode a lo del mundo, esa es la cáscara. Que sí o sí, si esa cáscara no se destruye, ¿cómo puede sacar esa parte tan hermosa y tan preciosa que llevamos por dentro? En otras palabras, ¿cuándo se manifiesta, por ejemplo, la riqueza del perdón? Las riquezas del perdón sencillamente se manifiestan cuando alguien en la parte externa nos ha ofendido. Mire, mi amado, todas las bendiciones que Dios ha depositado y tiene para nosotros, ya lo he enseñado muchas veces, vienen de adentro. O sea, ya el Señor depositó todas esas riquezas internamente. Pero lo que es del diablo y lo que es del mundo viene de afuera. Por eso, mis amados, el Señor Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, al morir significa que la cáscara tiene que desaparecer para que pueda germinar y producir y dar mucho fruto. Entonces nosotros los cristianos, por eso Pablo dijo, estamos entregados siempre a la muerte. Pablo dijo, el mundo me es sacrificado a mí y yo al mundo. ¿Para qué? Para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la vida de Dios? Pues la vida de Dios está en su espíritu renovado, en su espíritu transformado. Ahí está la vida de Dios. El problema es que nosotros a veces buscamos la salida a nuestros problemas donde no está. Mira, en el espíritu que hay, dice la palabra, los frutos del espíritu es primeramente amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre y templanza. Todo lo que necesitamos para defendernos de los ataques del enemigo están ahí en nuestra parte interna, en nuestro espíritu. El problema es, mi amado, que buscamos la salida a nuestras dificultades afuera donde no están. Entonces dice así la palabra del Señor. Mira el quebrantamiento donde pasó el Señor Jesús para que se pudiera manifestar la bendición gloriosa sobre él. Isaías capítulo 53, verso 10. Dice así la palabra: con todo el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. O sea, mire el proceso donde le tocó pasar al Señor Jesús. Ahora, qué bonito poder mirar en tiempo real los procesos que hay en la palabra, porque todos son diferentes. El quebrantamiento al Señor Jesús solamente le duró 6 horas, que fue lo que él pasó en la cruz del Calvario. Y fuera de la cruz, él pasó un mini quebrantamiento. Un mini quebrantamiento pasó él fuera de la cruz cuando él decía que, cuando Hebreos dice que el Señor Jesús en los días de su carne, ofreciendo gran clamor y lágrimas, aquel que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero esas oraciones con lágrimas y todo eso, yo le llamaría un mínimo quebrantamiento. Pero el quebrantamiento grande lo pasó el Señor Jesús 6 horas en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros podemos ver y mirar y analizar esos procesos o esos quebrantamientos que le pasó a mucha gente del pueblo de Dios que hizo historia, a ver cuántos años le duraron. Ahí podemos ver, por ejemplo, vamos a ver el quebrantamiento de José. El quebrantamiento de José le duró 13 años. ¿Cuánto le duró el quebrantamiento del rey David? Igual, 13 años. Entonces la pregunta es que nos hacemos, y nosotros, ¿en cuánto tiempo estaremos dispuestos para que venga ya la liberación? No sabemos, no sabemos. Yo me atrevo a decir algo, mi amado, y no sé si usted esté de acuerdo. Depende, el proceso, el quebrantamiento depende del llamado que Dios nos haya hecho a cada uno de nosotros. Si el llamado es grande, el quebrantamiento en el proceso es grande. Si el llamado es pequeñito, el proceso también es pequeñito. Eso está ahí estructurado en la preciosa palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor dice que sin proceso no hay herencia, o sin quebrantamiento no hay herencia. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, podemos analizar por qué Dios permite el quebrantamiento. Vuelvo y le digo, porque la razón es que nosotros amamos más la parte externa. Muchas veces amamos más nuestro cuerpo. Estamos más enfocados en nuestro cuerpo terrenal, en nuestro cuerpo externo, que no valoramos lo suficiente o no le damos gran importancia a nuestro cuerpo espiritual. Por eso es que ahí podemos cometer grandes errores, mi amado. Entonces aquí la palabra del Señor, por ejemplo, nos dice cuál fue el proceso que le tocó a José. También vamos a hablar el proceso o el quebrantamiento que le tocó a Jacob. La Biblia dice en Génesis 37:3, dice la preciosa palabra del Señor: amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y ¿sabe qué? Le hizo una túnica de colores. Ay, si José hubiera sabido, o Jacob hubiera sabido, los inconvenientes, el quebrantamiento, el proceso que venía de camino por una bendita túnica de colores, yo creo que lo hubieran pensado de antemano a no colocarse José esa túnica de colores. Pero esa túnica de colores, lo único que reflejaba era que detrás de esa túnica de colores había un llamado celestial y glorioso. Había un llamado de reino, había un llamado de conquista,
Había un llamado de liberación, había un llamado de ser un rey, de ser un dirigente político, de ser una persona usada para grande bendición para muchos pueblos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo, prácticamente para todo el mundo. Entonces la pregunta es, Dios mío, ¿cómo es el quebrantamiento para una persona como la talla de José? Ahora, antes de hablar de José, hablemos de Jacob. De todos los hijos que tuvo Jacob, que fueron 13 hijos, que fueron 12 varones y una mujer, ¿cuáles de esos hijos hicieron que el corazón de Jacob se quebrantara? Tanto es así que un día él dijo, a causa de mis 2 hijos, que era José y Benjamín, voy a descender con dolor mis canas al Seol. Mire qué clase de quebrantamiento. Pero lo que nosotros tenemos que lograr entender lo más rápido que se pueda, para no descuadernarnos en el proceso cuando seamos sometidos a prueba o cuando venga el quebrantamiento, es poder saber a ciencia cierta las bendiciones que vienen detrás de ese quebrantamiento, detrás de esa situación. Hombre, ¿qué diéramos nosotros para poder que alguien nos diera una película del futuro hacia acá? Y que ya en esa película ya nos veamos bendecidos con ministerios grandes, en el caso de nosotros los pastores, iglesias grandes, fructíferas, aleluya, viendo a nuestros hijos, bueno, estar bendecidos. ¿Qué no diéramos para que alguien nos diera a conocer eso? Lamentablemente, las imágenes un poquito oscuritas las vemos por la palabra. Pero en muchas cosas, cuando nos viene la dificultad, lamentablemente, ¿qué es lo que pensamos? Hasta aquí llegó el Atanasio. Atanasio tuvo ese accidente, hasta aquí llegó. Como alguien decía, hasta aquí llegó Rafaela. O hasta aquí llegó Marina, hasta aquí llegó Lucía, hasta aquí. Por un bendito síntoma en el cuerpo. Que lamentablemente, mire, yo estaba analizando esto, que muchos cometemos tantos errores. Cuando viene el quebrantamiento, Dios permite el quebrantamiento para sacar a luz la bendición que lleva por dentro la persona. Que de otra manera es difícil que nosotros lleguemos a sacar esa bendición interna y darla a conocer o darla a participar a las personas. ¿Cuándo es que nos volvemos generosos? Cuando vemos una necesidad. En la parte externa hay una necesidad, se convierte en una oportunidad muy bonita para que las personas seamos generosos, o sea, extractemos bendición interna y la demos también a conocer. Entonces, en el caso de Jacob, Jacob en su vejez tuvo 2 hijos, que fue José, que fue el número 11, y este muchacho, el hermano de José, ¿cómo se llamó? Benjamín. El hermano de José, Benjamín, era el Cuba, el número 12. Pues ya conocemos la historia, lo que le pasó a José. Cómo José, sus hermanos lo aborrecieron, cómo le quitaron su túnica, cómo se la despedazaron, cómo lo vendieron a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a Egipto como esclavo, a la casa de Potifar, de ahí salió para la cárcel, bueno, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar paso por paso. Pero Benjamín también le tocó, a Jacob le tocó que entregar a Benjamín para Egipto, o si no, no le daban comida. Dice la palabra que Jacob dijo, mi hijo José no parece. Según entiendo, se lo comió una bestia, se lo devoró. Ahora mi hijo Benjamín me lo quitan, tengo que entregarlo para Egipto, si no, no me dan comida. Contra mí son todas aquellas cosas. Alguien pudiera decirle a Jacob, alguien, necesito que alguien se levantara y viniera del futuro y le dijera a Jacob, no, Jacob, no tenga tristeza. Jacob, todas aquellas cosas están trabajando para tu bien, Jacob. Jacob, tu hijo José va a ser un gran empresario, va a ser un gran líder político en la tierra de Egipto y va a ser de gran bendición para usted y Egipto. No, Jacob, no te angusties, no llores. No, nadie se lo dijo.
igual que a veces nos pasa a nosotros, mi amado. Lo único que tenemos nosotros que tener es los frutos de la prueba. ¿Cuáles son los frutos de la prueba? El apóstol Pablo dice, la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Vuelvo, le digo, el problema de nosotros para muchas veces evadir el quebrantamiento o no permitir que seamos extirpados, que este vaso de barro sea hecho pedazos para que salga a flote el perfume interno de la bendición de Dios que ya Él la depositó en nosotros. Mire, mi amado, el Señor Jesús estaba en una casa y era víspera para su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la palabra que llegó una mujer con un vaso de perfume de nardo puro. ¿Qué hizo la mujer? La mujer no se puso a ungir al Señor como nosotros nos ungimos con perfume, que es ahí todo señoritero y todo eso. No, no, no. Ella rompió, dice la Biblia, rompió el vaso de perfume, lo hizo pedazos, de tal manera que salió el perfume en abundancia y se lo echó al Señor desde la cabeza hasta abajo. Y la Biblia dice, toda la casa se llenó del olor del perfume. Mi amado, ¿por qué evadimos el quebrantamiento? ¿Por qué no queremos pasar el quebrantamiento en victoria? ¿Por qué queremos abortar el objetivo del quebrantamiento utilizando ciertas cosas del mundo? No, mi amado, no es así. ¿Cómo rayos usted le va a testificar a un enfermo que el Señor lo puede sanar si usted no tiene el testimonio de que el Señor te sanó? ¿Cómo va a decir que el Señor te sanó a través de la droga del mundo o de la farmacia? No estoy en contra de eso. Lo que sí digo es que la persona tiene que tener un testimonio real. ¿Por qué, mi amado, no tienes paciencia? ¿Por qué cuando llega el quebrantamiento de un síntoma, una dolencia, por qué no espera un poco? ¿Con qué fin? Mira, si tú esperas un poco y no te arrebatas a ir a la farmacia, a ir al médico y todo eso, le da oportunidad a que el cuerpo pueda crear lo que le llama científicamente anticuerpos. Hay veces atacamos la fiebre, la atacamos tan rapidito, atacamos la fiebre con medicamentos, que no permitimos que el cuerpo, a través del sistema inmunológico, crea anticuerpos y ese cuerpo se vaya resistiendo más a futuros virus y bacterias que vienen hacia el cuerpo. A veces no tenemos ese conocimiento que le quitamos al cuerpo esa bendición. ¿Sabe qué? Por el afán, el desespero de no ser paciente, de no creer que Dios puede hacer la obra, mi amado. Entonces, por eso es que aquí la palabra del Señor, mire José, ahora, Jacob, él pensaba que todo eso era para su muerte, pero no, mi amado, detrás del quebrantamiento, detrás de la prueba, está Dios detrás de bambalinas, aleluya, orquestando todas las cosas. Ahora, eso no significa de que todas esas cosas de dificultad vienen de Dios. Algunas sí, otras no. Algunas el diablo mete su mano. Pero sí le digo que Dios sí está detrás de bambalinas, utilizando todas aquellas cosas para nuestro bien. Qué bonito poder decir cuando nos llega el síntoma de la enfermedad, antes de correr a la farmacia, decir, esto también pasará. Mira, hay una palabra muy bonita que siempre se le dice a las personas que están en aflicción, dificultades. Todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Ahora, le estoy hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, porque al inconverso no le viene esta bendición. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, el impío cae y queda postrado. Que esa es la gran victoria que tenemos nosotros. Entonces, ahora hablemos un poquito de José. José, el detalle de José era que José era un soñador. Ya Dios había colocado en su interior la bendición que sería, el tesoro tan grande que sería José para la humanidad. El detalle fue que le hicieron una túnica de colores. Y esa túnica de colores le trajo problemas serios. Ahora, el detalle es que nosotros pensamos
que somos intocables en la parte externa. Y no es así. Ojo, no es así. Mire, dice la palabra que cuando José llegó ante sus hermanos, lo primero que dijeron sus hermanos: aquí viene el soñador en persona, vamos a matarlo. Y vamos miremos a ver qué va a pasar con sus sueños. Bueno, una cosa, mi amado, es que, vuelvo y le digo, el quebrantamiento no es lo final. El diablo no tiene la capacidad de escoger el número de tu cédula y decir: hasta aquí llegó el Atanasio. No, él no tiene esa capacidad. Vamos a ver que él es un bruto y se ayuda. Porque ese Satanás, cuando crea ciertas adversidades en la vida, no se da cuenta que de esas adversidades, como dice la Biblia, que de las tinieblas Dios saca la luz. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Él no sabe eso. Pero Dios sí, y usted, mi amado, como creyente debe conocerlo. De la adversidad saldrá la bendición de Dios, aleluya. De aquellas tierras como, mire qué dijo Natanael cuando le hablaron del Mesías, que el Mesías, el Mesías venía de este pueblito, ¿cómo es este pueblito? De Belén. De Belén. Y Natanael dijo: de Belén podrá, no, de Belén no, de Nazaret. ¿De Nazaret podrá venir algo de bueno? Pues claro que sí, cuando Dios está detrás de las bambalinas. Por eso usted, mi amado, tiene que decir, y yo también, cuando estemos en dificultades, decir: todo obra para bien. No sé cómo terminará esto, pero lo único que sé es que todo esto funciona para bien, mi amado, con el fin de no escuadernarnos, de no actuar como actúan los inconversos. Entonces dice la palabra que a José lo primero que hicieron fue, lo echaron a una cisterna, lo iban a matar al rato, pasan los ismaelitas, lo sacan de ahí, pero le quitan la túnica y lo venden desnudo. Ay, 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 mi querido. Bueno, esa túnica representa para nosotros en personal muchas cosas. Representa la imagen corporativa, representan la honra que a veces nosotros esperamos que la gente nos dé de afuera. Tantas cosas, mi amado, significa esa túnica de colores. Ahora, lo importante, mi amado, para nosotros no es la parte externa. La Biblia dice que aunque este cuerpo externo se vaya desgastando, se vaya deteriorando, dice la palabra, no obstante, el interior se renueva de día en día. Yo creo que ya está entendiendo el punto, mi amado. Dice la palabra que lo sacaron, se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, se lo vendieron desnudo. ¿Dónde llevaba José la túnica de colores? La llevaba en la parte interna, en su espíritu, que eso es lo más importante, mi amado. Mire, la Biblia dice: no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. El alma es la parte interna, el tesoro que llevamos por dentro, mi amado. Yo no sé por qué tantos cristianos le ponemos tanta atención a lo exterior. No, mi amado, todo lo que nosotros vemos tiene su final. Y así fue que se llevaron a José desnudo. ¿Y sabe para dónde lo llevaron? No para el mejor hotel de Egipto. Se lo llevaron para una casa, la casa de Potifar, que lo compró como esclavo. Pero dice la palabra que José, donde quiera que él iba, mire, es que eso es lo lindo, lo hermoso. Usted no puede actuar de acuerdo a lo exterior, mi amado. Usted y yo tenemos que actuar de acuerdo a la parte interna, lo que ya somos. José, yo creo que José dijo: pues qué caramba, me quitaron la túnica de colores que representa reinado, la física me la despedazaron, pero la que llevo internamente aquí, como de un gobernante feliz, no me la podrán quitar jamás. Ahora, ¿qué le dieron en reemplazo a esa túnica de colores en la casa de Potifar? Pues una vestimenta de esclavo. Pero José, dice la palabra, que él hacía lo mejor, aleluya. Esa es la bendición de una persona. Hacía lo mejor y Dios le hacía prosperar todo. De ahí, de la casa de Potifar, se lo llevaron para otro lugar llamado cárcel, donde le quitaron las ropas de esclavo. Y ahora, ¿qué ropas luce José en la cárcel? Diga conmigo, pues de un prisionero. Como el overol que le ponen en Estados Unidos en las cárceles, el overol a ese habano amarillo. Ay, pero José
era diferente. ¿Sabe por qué era diferente José en toda esa situación? Porque él no dependía nada de la parte exterior. Él no dependía nada de la parte exterior, que eso es lo lindo y lo hermoso, aleluya. En otras palabras, no le pongamos tanta tiza a la parte externa, mi amado. Dice la Biblia que el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro. Y así fue como José, todo ese proceso, todo ese quebrantamiento lo preparó para llegar un día a estar delante de Faraón, bendito sea su nombre, y poder llegar a ocupar el lugar que internamente ya él lo tenía desde mucho tiempo atrás. Esa es la historia, mi amado, cómo José tuvo que haber pasado por el quebrantamiento. Entonces dice aquí la preciosa palabra del Señor en Mateo capítulo 12, el versículo 35 dice algo, hermano, que quizás hay que colocarle toda la atención. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Ay, diga conmigo, ay, ay, ay. Mire, la Biblia dice, el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 5, mire lo que hay personas, mire, póngale bien cuidado, por eso es que la Biblia dice, el problema de nosotros los seres humanos es que vemos la parte exterior, pero no tenemos, es decir, los que hemos nacido de nuevo, sí tenemos la facultad de poder discernir las cosas espiritualmente. Pero si usted es un carnal, si usted solamente se va, y qué cara tan bonita, qué orejas tan hermosas que tiene, qué nariz tan bonita, y yo me muero por esos cachetes. Mire, papito, te vas a morir de la vergüenza más adelante. Esas orejas bonitas se le van a convertir en orejas de burro. Oiga, mire lo que aquí la Biblia dice. Ahora, si usted tuviera el discernimiento espiritual, en otras palabras, sea una persona espiritual, no natural. La persona natural no tiene el discernimiento y solamente se va por la parte externa y no tiene la posibilidad de poder mirar, en realidad, qué es lo que hay dentro de esa carcasa, qué es lo que hay dentro de esa fachada, de esa imagen, qué es lo que en realidad hay, si hay engaño o hay bendición. Mire lo que dice aquí en Isaías capítulo 59, verso 5, dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Ay, mi querido, póngale cuidado. Por eso que es tan lindo el quebrantamiento. El quebrantamiento, lo que hace el quebrantamiento es que la persona saque lo que lleva por dentro. Dice la Biblia, ya leímos en Mateo, que dice el Señor que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Pero el hombre malo del mal tesoro que ya está ahí incubado en su corazón saca malas cosas. Y a veces nosotros caemos en el error. Y entonces por eso, mi amado, es que aquí dice la palabra, sobre todo en la última palabra, dice son como huevos, pero usted ve un huevo por fuera y lo ve bien bonito, ¿sí? Ay, tan bonito ese huevo, ay, no tiene ninguna cosa áspera, tan lisito, tan bonito. Yo como que me lo voy a llevar y a comer. Mire, apriételo, colóquelo bajo presión, colóquelo bajo como dice aquí, quebrantamiento, a ver qué sale de esa persona. Mire, salen serpientes. Mire, el quebrantamiento es como, o sea, el proceso del quebrantamiento o la función del quebrantamiento es lo que hace el dinero cuando llega a nuestras manos. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz y causa de todos los males. Es el amor al dinero, no es tener dinero. El dinero ni es bueno ni es malo. El dinero lo que hace es que potencializa, saca el tesoro que hay en el corazón de la persona. Si una persona recibe dinero y es bendecida y es buena persona, como dice aquí la Biblia, regenerada por la palabra del Señor, porque es la única manera en que podamos dar buenos frutos, es regenerados por la palabra, nacer de nuevo, ese dinero le va a potencializar
los deseos, los buenos deseos de hacer la obra del Señor, de ayudar a necesitados, de crear fundaciones para ayudar a huérfanos y todo eso. El dinero le potencializó lo que había en su corazón. Pero igual, si la persona es mala y no ha sido procesada, nacida de nuevo, pues de hecho que el dinero lo vuelve adúltero. El dinero lo vuelve fornicario. ¿Por qué? Porque antes no tenía plata, ahora sí tiene plata para comprar sentimientos y todo eso, y montarla ahí en su buen carro y todo eso. O sea, el dinero sacó a flote. El tipo era pobre, pero era malo. Aunque pobre, pero malo. El dinero le potencializó lo que ya había en su corazón. Eso es lo que hace el quebrantamiento, sacar lo bueno o sacar lo malo de la persona. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que ser muy conscientes cómo estamos respondiendo a las pruebas, cómo nos estamos comportando. ¿Somos lo mismo que los inconversos? Nos viene una dificultad y de una vez el rostro se nos cae, la alegría se nos cae. ¿Somos peor que un inconverso? Por lo menos el inconverso dice lo que dice por allá. Cayeron los muros de piedra, pero levantaremos muros de cantería. Vaya a ver si eso lo dice un cristiano. Un cristiano le viene la lucha, ay ya, qué diablo mentiroso, aquí yo ya me acabé, aquí ya me morí ya. No, muchas veces el inconverso no hace eso, que debería hacerlo. Por eso, mi amado, hay que tener mucho cuidado. El quebrantamiento lo que hace es sacar a flote lo que ya hay en el corazón de la persona. Si hay amargura en la persona, el quebrantamiento lo va a volver más amargado. Si en el corazón de la persona no tiene fe, el quebrantamiento, mejor dicho, le va a quitar el poquito de fe que tiene. Entonces, por eso, mi amado, hay que tener mucho cuidado. Yo por lo menos tengo un testimonio cuando me fui a casar. Yo cuando me fui a casar, yo sabía lo que dice la Biblia, el hombre mira lo de afuera. Pero yo dije, aquí el diablo no se va a camuflar en esta mujer tan bonita y tan hermosa, no se va a camuflar. Yo tengo que pasarla por el quebrantamiento. Yo no fui esa persona que cada rato le ofrecía flores por aquí, mamita, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la llevo? Y después, ¿con qué le doy? No. Yo sabía que el matrimonio no es todo color de rosa. Yo lo sabía por la Escritura. Por lo cual yo dije, yo necesito una mujer a mi lado que no salga corriendo cuando venga la necesidad. Que no sea como esa mujer de Lot. Que Lot, mientras tenía plática y todo, decía que buen hombre, pero después que el diablo le quitó todo a Job, le dijo, ahora usted no sirve para nada, ¿sabe qué? Muérete y punto. Entonces, hay mucha gente que cae en este lazo del diablo porque no tienen la sabiduría de decir, vamos a ver qué hay en la persona. Por eso, gracias a Dios por la dificultad. ¿Qué hizo Dios para saber qué había en el corazón de Israel para darle la tierra prometida? Si en verdad iban a entrar o no iban a entrar. ¿Qué dice la Biblia? Los pasó por un grande y terrible desierto. La Biblia dice, para mirar y saber qué hay en el corazón de la persona. Que el corazón de la persona es engañoso y traicionero. Cuando su barriguita está llenita y todo funciona bien, ahí amén, aleluya, que Dios es bueno. Pero véngale la necesidad, venga la dificultad, a ver cómo se porta. Aquí la Biblia dice que la demora es que lo aprieten, que le aprieten la tuerca, que le llamen la atención, que lo regañen, que no le salga a usted como usted quiere, a ver cómo se porta. Ahí donde sale a flote la verdadera persona que está dentro de un cascarón. Ese es el tesoro que hay dentro de un vaso de barro, mi amado. Entonces, ahora, si nosotros habláramos del rey David, el rey David fue procesado, fue quebrantado, pero para sacar del rey David lo mejor, que en este caso fue el poder perdonar a su peor enemigo, que era Saúl. Pero Saúl no pasó por el quebrantamiento. Donde Saúl hubiera pasado por el quebrantamiento, hubiera tenido casa estable, reino estable. Pero el tipo no pasó por el quebrantamiento. David sí. Ahora, últimamente vamos a hablar de alguien que sí nos va a volar la cabeza. Bueno, de todas maneras, el quebrantamiento más grande lo pasó el Señor Jesús. Pero hubo un hombre que nos dice lo torpe que es Satanás, que es Job.
Mire el quebrantamiento de Job. Por eso es que yo digo, el diablo es un bruto y se ayuda. Por eso nosotros, como dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, regocijémonos cuando nos encontremos en dificultades. Regocijémonos, alegrémonos. ¿Por qué? Porque lo que viene es grande, aleluya. Mire, ¿qué buscaba Satanás al pedirle permiso a Dios para atacar a Job? ¿Qué buscaba? Pues la Biblia dice, buscaba que Job sacara de su corazón lo que no había en el corazón de Job. ¿Qué era qué? Que él renegara y maldijera el nombre de Dios. Eso era lo que Satanás buscaba. Satanás es un bruto y se ayuda porque Satanás no leyó la Biblia en Job capítulo 1, versículo 1, que dice que en esa tierra había un hombre llamado Job que era justo, recto y temeroso de Dios, aleluya. El diablo no leyó eso. Mire, ¿cómo iba a sacar? Porque el propósito del diablo era, a través del quebrantamiento, a través de la prueba, que Job maldijera el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿cómo iba a salir del corazón algo que en el corazón de Job no había? En el corazón de Job, según la palabra, era temor, amabilidad, respeto y justicia por las cosas de Dios. Por eso usted ve que todo ese proceso que le pasó a Job, dice la Biblia, en esto nunca Job habló despropósito de palabra alguna contra el Señor. No lo dijo. Que hay cristianos que dicen, ay, el Señor se apartó de mí, el Señor me ha olvidado, el Señor me ha desamparado. Yo creo que es que tengo un pecado sin mencionar y por eso me está pasando. No. El quebrantamiento, sea como sea, viene para sacar lo mejor de nosotros, de los justos. Para eso viene el quebrantamiento. Y por eso es que, mi amado, aquí le digo algo muy bonito. Satanás no conoce el corazón de la persona. No lo conoce. Porque si lo conociera, no hubiera atacado a Job. Porque mire cómo terminó Job. Job terminó doblemente bendecido. O sea, ¿quién se dio en la cabeza? El diablo. El diablo se dio en la cabeza. Lo mismo el diablo lo hizo con el sacrificio del Señor Jesús, igualitico. ¿Sabe qué? Lo único que Satanás conoce en el corazón de la persona, lo que el mismo Satanás ha puesto a través de pensamientos. Pensamientos de él. Es lo único que Satanás conoce. Satanás no conoce nuestro corazón, mi amado. Ahora, ya para terminar, dice la palabra en Mateo 21, 44. Mire esto. Hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es la piedra angular. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. O sea, ¿usted se le antojó llamarse cristiano y decir que usted es cristiano y que va a una iglesia? Sepa que tiene que ser quebrantado, porque usted cayó sobre el Señor Jesús. Usted va a ser quebrantado. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero lamentablemente, dice la palabra, dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Que eso es lo que le pasa al mundo. Cuando se manifieste el Señor en sus juicios, este mundo queda hecho pedazos. Mire lo que pasó en Apocalipsis 16:10, ya para terminar. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Hombre, uno dice, cuando una persona está sufriendo y sufriendo y sufriendo, debería reconciliarse con Dios, debería, como dice la palabra, enmendar su corazón, arrepentirse. Pero las personas no lo hacen. ¿Sabe qué hacen? Pues ese quebrantamiento, estas plagas que vinieron, lo que sacaron fue más amargura, más odio, más pecado en el corazón de esta gente. Dice la palabra, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿A quién le pasa esto? Diga conmigo, esto le pasa al inconverso. No vaya a esperar que el quebrantamiento, o la lucha, o la prueba a un inconverso le va a salir cosas buenas.
No. Ahora, es que ¿para quién es la prueba, mi amado? La prueba no es para que Dios sepa que somos lo que Él dice que somos, no. La prueba es para el diablo. O sea, cuando yo estoy pasando por la prueba, el único que me está mirando a ver si soporto o no soporto es Satanás y todos sus demonios. Por eso en el libro de Hebreos dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos, demonios, espíritus de maldad que están en los aires, que están sobre la tierra, y personas también andan mirando a ver cómo va a ser nuestro comportamiento para poder juzgarnos. Pero la buena noticia es que si yo tengo un tesoro por dentro, de eso va a salir en mis momentos difíciles. Y lo único que uno le dice al Señor: Señor, la verdad no tengo mucho conocimiento en qué terminará todo esto, pero lo que logro saber por tu palabra es que todo me obra para bien. Mi amado, que el Señor le siga bendiciendo y el Señor le recuerde esta palabra cuando la tempestad toque las puertas de su casa. Mi consejo es: no se descuaderne, no se desespere, no se angustie. Paz, guarda la paz, espera un poquito. No se enloquezca a buscar ayuda donde no está. La ayuda el Señor ya la colocó en su interior, que es el tesoro que ha sido puesto en vasos de barro. Mi amado, que el Señor me lo siga bendiciendo grandemente. Y espero que me dé testimonio cuando por alguna causa le vino el quebrantamiento y me diga el resultado del quebrantamiento. Que el resultado del quebrantamiento va a ser sacar lo mejor de usted. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Que la paz de Dios lo siga bendiciendo y guardando. Y nos vemos por aquí en la próxima con más enseñanza que viene de lo alto. Chao, chao.